Allá por el año 1796 se publicó un libro que es una sátira que nosotros conocemos como un cuento, las historias de Gulliver, ahí por Jonathan Swift, que no creo que tenga nada que ver con Taylor, ¿verdad? Pero es Jonathan Swift. Él publicó este libro y la mayoría de nosotros ha oído esta historia acerca de Gulliver viajando a una isla llamada Lilliput. Y ahí en Lilliput la gente era muy pequeña y él era un gigante. Pero con mucha frecuencia no nos acordamos que hay otros viajes que se nos narran ahí en otras islas. Y en cada isla había cosas diferentes. En una isla, Gulliver era el pequeño y todos los demás eran gigantes. Y a mí me llamó mucho la atención una isla en particular, una isla en la que él llega y las personas allí son como salvajes, como si fueran animales, como si no tuvieran entendimiento. Pero hay una especie de caballos que él empieza a notar que son los que lideran a la gente, que son los que los tienen incluso enjaulados y todo. Y él se preocupa y empieza a tratar de investigar ese asunto. Y con el tiempo uno de esos caballos le empieza a hablar. Y él se sorprende de que un caballo le hable, porque él trata de montarlo y trata de domesticar al caballo, pero hasta que el caballo se queja le dice, ¿tú por qué me quieres a mí montar? Entonces él se sorprende y se entera que estos caballos son una raza llamada los Hoynes. Bueno, los Hoynes, porque ese es el nombre correcto. Y entonces este caballo que empieza a hablar con Gulliver, le dice que ellos valoran las palabras porque consideran que las palabras son una vasija para la verdad y que por lo tanto no se deben desperdiciar en pláticas vanas. Y por eso comenzamos con la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? Y esa gracia es tan importante en tu vida que puede transformar por completo tu entendimiento de cómo vives, qué has vivido, lo que vas a vivir y cómo va a estar tu vida allá en el cielo. Luego el domingo pasado hablábamos del verdadero amor y yo hacía esa distinción entre lo que nosotros creemos que es amor y lo que verdaderamente es amor. Y cuando conoces el verdadero amor que es Dios, entonces tú puedes vivir confiado, puedes vivir en paz, puedes vivir abrazado del Señor y amar a los demás. Así que son palabras importantes y hoy quisiera compartir contigo, otra palabra precisamente hablando de los Hoynes, cómo ellos creían que las palabras son vasijas de la verdad, porque hoy te quiero hablar de la verdadera verdad, si me permites el término. Porque la verdad ha pasado a ser desde hace algunas décadas algo subjetivo, algo que depende del punto de vista. Y por ahí decimos, todo depende del cristal con que se mire. Y ese dicho tiene algo de razón, algo de verdad, por supuesto, ¿no? Pero no habla completamente acerca de lo que es la verdad. Y que si la verdad puede ser o no objetiva. Para muchos la verdad es subjetiva. Eso significa que mi verdad puede no ser tu verdad. Y ese es el conocimiento que hoy entendemos. ¿Qué es la implicación que tiene esto? Bueno, muchas, porque cuando nadie puede definir qué es verdad por sí misma, entonces toda clase de aseveraciones pueden suceder. Entonces yo podría decir hoy, basado en mi verdad, que yo soy un hombre extremadamente guapo, extremadamente rico, y merezco que me traten por como yo me siento, ¿verdad? Porque esa es mi verdad. Y tú podrás reírte en mi cara y decir que no es cierto, y tendrás tu verdad. Pero si nos vamos a ver cuál es tu verdad y cuál es mi verdad, entonces podemos simplemente agarrarnos ahí del chongo, pelearnos hasta ocasionar que otros también se metan en la pelea y entonces empezar a dividir el mundo en si mi verdad es la verdad o tu verdad es la verdad. Y sabes, es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Cada quien quiere definir la verdad. Pero, ¿qué es la verdad entonces? La verdad es lo que representa la realidad.
Pero quiero agregar un concepto un poquito más profundo que eso, creo yo al menos. La verdad no es algo, sino alguien. Jesús. Jesús. Y de entender esta verdad dependen todas las verdades. Porque si la verdad es la representación de la verdad, permíteme, es que la verdad es la representación de la realidad que conoces y la que no conoces. Porque muchas veces nosotros hablamos con base en nuestra experiencia, con base en lo que hemos escuchado, lo que vimos, pues ya ni siquiera YouTube, en TikTok, y con eso basamos nuestra realidad, con eso basamos nuestra verdad. Lo vivimos no hace mucho tiempo, cuando estábamos en plena pandemia y todo era un caos, había información por todos lados, y entonces salían todo tipo de verdades, ¿no? La verdad es que todo fue planeado, decían unos, ¿no? Y la verdad es que quieren erradicar a la quién sabe cuánto % de la población. Y esas son verdades basadas en cierto conocimiento, pero ignorando muchos otros hechos. Y la humanidad se ha estado hundiendo en ese tipo de caos, peleando qué es la verdad. Pero creo que uno de los errores que la humanidad ha cometido desde hace ya un par de siglos es ignorar que hay una realidad que no podemos ver. Hay una realidad que va más allá de lo físico, de lo tangible, de los átomos, si me lo permites así. Hay una realidad que nosotros no podemos ver, no podemos experimentar directamente, pero podemos experimentar por sus efectos. Y eso no tiene nada de loco. De hecho, la comunidad científica trata de que creamos algo semejante. Se nos dice que lo que conocemos del universo es tan solo el 5% de la materia que hay en el universo. Hay otra cosa que no conocemos, entre ellos la materia oscura y la energía oscura. Y esas dos cosas forman el 95% del universo. No podemos verlas, no podemos palparlas, no podemos interactuar con ellas, pero vemos su efecto. Eso es lo que nos dicen los científicos. Y entonces, ¿cómo creerlo? Pues simplemente creyéndoles, porque no hay manera de comprobarlo, más que a través de sus efectos. Y lo curioso es que ellos que quieren que creamos eso, no pueden creer que nosotros conocemos una realidad diferente también, la realidad espiritual. No se puede palpar, no se puede tocar, no se puede ver directamente, pero podemos ver sus efectos. Y por sus efectos podemos comprobar su veracidad. Y entonces, cuando hablamos de definir qué es la verdad, tenemos que comprender que hay una parte de la realidad que no conocemos, pero que tenemos que creer a aquel que dijo que es la verdad. Leímos hace un momento el Salmo 15, y te voy a pedir que me acompañes una vez más a verlo, porque este salmo, aparte de ser un salmo precioso, es uno de los salmos de David también, es uno de los salmos en los cuales él medita, ¿quién podrá estar cerca de Dios? ¿Quién podrá acercarse a Dios? Y con eso comienza, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. La verdad es algo que debemos de tener bien arraigado en nuestro ser, si es que queremos estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Y delante de Él no puede haber mentira. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero si tú quieres tener una relación íntima, real con Dios, tendrás que ser verdadero. Tendrás que ser verdadero. Y lo vemos en los evangelios. Muchas veces cuando llegaban a Jesús, tratando de intimidarle, tratando de tenderle una trampa, tratando de hacerle la barba, Jesús nunca cayó en su juego. Jesús siempre
trató lo hizo, llevarlos directamente a la verdad. ¿Recuerdas, por ejemplo, Juan capítulo 3, donde Nicodemo se acerca a él de noche, después de que Jesucristo ha vaciado todo en la explanada del templo, de toda la porquería que ya había? Y entonces Nicodemo, como uno de los principales judíos, si no es que el principal, va y de noche y le pregunta: maestro, sabemos que has descendido del cielo de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Es una manera de hacerle la barba. Ni siquiera le ha preguntado nada. Nicodemo tiene algunas cuestiones que preguntarle acerca de por qué y con qué autoridad Jesús está haciendo estas cosas, pero Jesús sabe que Nicodemo no necesita eso. Lo que Nicodemo necesita es: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y Nicodemo se deja de cosas, sabe que Jesús no va a caer en el juego, y entonces empieza a hablar la verdad, empieza a ser honesto. Pero ¿cómo puede uno? Y él empieza a convertirse, en lugar de ese principal, ese fariseo, él empieza a convertirse en el alumno, a ser genuino, a ser real. Y eso es parte de la realidad que te quiero mostrar. Cuando tú eres honesto, que sería una manera de decirlo, cuando en ti no hay algo que se pueda interpretar de una manera o de otra, cuando tú eres real con Dios, puedes llegar a Él. Puedes tener una relación con Él. Y tener una relación con Él lo es todo. Lo es todo. Porque los que hemos conocido a Dios, sabemos del gran beneficio que es conocer a Dios. La paz que ello representa. La confianza que ello representa ante la adversidad. Y la fe y la esperanza de lo que un día vamos a recibir, y lo tenemos por ciertísimo. Y por eso el que ha confiado en Dios, el que ha recibido esa verdad, puede vivir feliz aún en las peores circunstancias. El que ha recibido esa verdad puede morir por la verdad cantando, como muchos hicieron a través de la historia. Por eso yo quisiera que hoy analizáramos una vez más qué es la verdad. ¿Cuál es la verdad de la verdad? ¿Cuál es la verdad de la verdad? Y bueno, ya lo entendiste, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero no solo que conozcas la verdad, sino que entiendas y te acerques más, o por primera vez tal vez, a la verdad. Te decía primero, la verdad está basada, o es una representación de lo que se ve, pero también de lo que no se ve. Y eso nos dice Romanos capítulo 1, versículo 20, por cierto. Para que no veas que me lo estoy inventando yo y no creas que yo me lo descubrí. Eso ya está en la Biblia. Porque dice Romanos capítulo 1, 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que Pablo nos dice que hay cosas que no podemos por nosotros mismos experimentar, no podemos ver, no podemos palpar, pero podemos a través de las cosas creadas comprobar, experimentar, disfrutar y entender. Y yo creo que todos nosotros hemos vivido esto. Porque, por ejemplo, hace un momento estábamos cantando y me gustó que estábamos cantando una verdad. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y yo escuché que varios estaban cantando con un corazón sincero. Y tú experimentaste algo en tu cuerpo. Una emoción, tal vez conmovido, tal vez alegre, tal vez no sé qué había pasado en tu cuerpo, pero yo sé que algunos estaban cantando con ese corazón. Y lo experimentas en tu cuerpo, pero en realidad tu cuerpo solo es una interfase, una representación de lo que tu espíritu está sintiendo. Por eso es que cuando algunos no entienden que tu cuerpo tan solo es una parte de representar lo verdadero, algunos dicen: no, es que hoy no sentí nada, no, el pelímetro no, es que no es importante si lo sientes o no lo sientes, lo importante es que pasa, que está sucediendo, que hay una realidad que no puedes percibir más si no estás atento a ella. Y esa verdad a muchos no parece que les importe, a otros la están buscando
pero no la encuentran. Y otros, creyendo encontrarla, están más ciegos que nadie. Porque eso es lo que sigue ahí en Romanos capítulo 1, que profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, debemos de entender, hay una verdad. Ahora, como decía yo, la verdad que no se puede experimentar, la podemos comprobar a través de las cosas hechas. Hay evidencia, sí que la hay. Sí hay evidencia de Dios, sí hay evidencia de lo que Él nos dice, sí hay evidencia de que lo que Él dice en su palabra es verdad. Hay toda clase de evidencia, histórica, científica, filosófica, científica, psicológica, de toda clase de verdad existe para comprobar que lo que Él nos ha dicho es verdad. Pero el problema es que algunos no quieren conocer la verdad, si no es la verdad que ellos quieren. ¿Me explico? Algunos quieren conocer la verdad, su verdad, y no aceptarán ninguna otra. Y algunos, aunque tuvieran a la verdad de frente, no la aceptarían. Eso fue lo que le pasó allá a Poncio Pilato, ¿recuerdas? Allá en Juan capítulo 18, versículo 38, cuando Jesús está delante de él, Pilato tiene curiosidad porque ha escuchado muchas cosas acerca de Jesús, ha sabido los milagros que él hace. Pilato quiere conocer porque es un personaje importante Jesús y está levantando mucho revuelo, y su esposa le ha mandado decir: mira, no tengas nada que ver con este justo porque yo he padecido mucho en la noche. Y él sabe que Jesús es algo importante, que Jesús no es cualquier cosa, y entonces empieza a interrogar a Jesús, buscando que Jesús le diga lo que él quiere escuchar acerca de reyes, acerca de reinos, acerca de cosas que Pilato para él son ciertas, pero Jesús nada le dice. Y entonces Pilato se desespera, se decepciona, y entonces le dice: mira, como que lo tienen poca cosa, y le dice Jesús: yo he venido para esto, para la verdad. Y dice aquí, versículo 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. No, este hombre no es la gran cosa. Pero se perdió la oportunidad de conocer a la única verdad. La tuvo enfrente y no la conoció. ¿Y sabes qué? A mucha gente le pasa, y le está pasando hoy en día. Creen que viven una vida correcta, creen que lo que ellos piensan es correcto, y cuando alguien les presenta la historia, la verdadera historia, cuando alguien les presenta a aquel que es la verdad, a Jesús, eso no. No, sí, yo sí creo en Dios, pero esto de la Biblia no, como que no, ahí sí no. Yo tengo mi propia teoría, dicen algunos. Y entonces cada quien quiere plantear la verdad a su manera. ¿Por qué? Porque no quieren creer, no quieren ceder su control, no quieren ceder su corazón a la verdad. No quieren ser verdaderos. Porque eso es lo que decía ya el Salmo 15, ¿no? ¿Quién habitará? El que habla verdad en su corazón. Pero fíjate, vamos a regresar al Salmo 15, porque habla un poquito más acerca de eso. ¿Qué implica hablar la verdad en tu corazón? Cuando hablas la verdad en tu corazón, dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, es decir, el que habla la verdad, no está diciendo cosas falsas acerca de otros, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, es decir, no le atrae las cosas malas, pero honra a los que temen a Jehová. Y fíjate bien esta parte, porque esta es una de las partes que a mí me impresionó más acerca de la verdad cuando conocí la verdad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La verdad es mucho más que simplemente decirle a otros sus verdades. La verdad es decir la realidad, a pesar de que no te favorezca. Esto es lo que dice aquí. ¿Recuerdas que te he platicado una historia de cuando tendría yo unos 11, 12 años, no recuerdo ya muy bien? Por alguna razón rompí una de las figuritas que mi madre tenía por ahí. Y no es que ella las apreciara tanto,
Pero es que ya era una de las últimas, ya le habíamos roto un montón, ¿verdad? Jugando pelota ahí en la sala y bueno, ya habíamos roto muchas cosas y mi mamá cada vez se enojaba más, tenía razón. Y un día por alguna razón, no estaba jugando pelota porque yo no era tanto de pelota, no me acuerdo por qué, pero rompí una de sus figuras y creo que sí era la que más le gustaba. Y entonces, ella no estaba, muy hábilmente, tomé eso que pega de locura, pieza por pieza, granito por granito, quedó perfecto. No más que por atrás no tenía una parte. No la encontré jamás, yo creo que eso se hizo añicos, no sé, pero por delante se veía, no pasaba nada, pero atrás tenía un hueco. Y entonces pasaron unos días, no pasó nada, nadie se dio cuenta, todo salió a la perfección, mis hermanos no se habían dado cuenta, y entonces todo quedó de maravilla. Hasta que mi mamá, que como cierto tiempo hacía, primero pues nomás las paseaba, pero luego cada cierto tiempo las limpiaba mejorcito. Entonces la agarró, y la vio, y la empezó a observar, y ya empezó a ver todas las grietas, y por supuesto, por toda la casa se oyó el ¿quién rompió esto? Y ahí vamos todos como soldaditos a presentarnos delante de mi mamá para que nos regañara, para que nos diera el regaño que nos correspondía. Y entonces, por supuesto, lo primero que pasó por mi mente es, no sé. No hubiera sido la primera vez que pasara algo así, ¿verdad? Que con vergüenza te lo digo, no, pues quién sabe. ¿Verdad? Pero en mi mente sonó como un zape. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De verdad que fue para mí un golpe. Y en lugar de decir, no sé, dije, fui yo, mamá. Ahora, yo sabía lo que eso implicaba, porque una de las cosas que tienes que saber es que mi fama me precedía. En mi casa, mi hermanita Marlene, que ya no es mi hermanita, es mi hermana, había tenido la buena ocurrencia de que todo lo que se rompía en la casa decía, yo no sé, Paco es el destruyente. Entonces yo era el destruyente, ¿verdad? Todo lo que se rompía, yo lo rompía, ¿no? Algo de verdad había. Y no es que todo lo rompiera, no es que fuera maldoso, es que, por un lado, era curioso. Me gustaba abrir las cosas. El problema era armarlas de vuelta, ¿no? Pero casi siempre salía bien y nadie se daba cuenta. Pero, con mucha frecuencia también, era torpe de manos, en realidad. Y muchas cosas las rompía. Y entonces, era mucho de verdad. Y otra vez, a mí, en estas alturas de la vida, yo ya quería deshacerme de ese moto. Ya quería que ya no se dijera eso de mí. Y entonces esta era la demostración que no lo estaba logrando. La segunda cosa es que los regaños de mi mamá dolían más que sus golpes. Mi mamá no era tanto como mi papá. Mi papá nos soltaba una letanía de 1 hora, una cosa así. Y entonces uno podía de repente desconectarse y ya nada más escuchar llorar en silencio, ¿no? Pero a mí en lo personal, los regaños de mi madre me calaban más, aunque no fueran tan largos. Entonces era enfrentarme a eso, a la vergüenza de otra vez ser el destruyente y además la decepción de mi madre y todo esto, y ante mis hermanos. Pero cuando escuché la verdad os hará libres, tuve que hacer lo que aquí dice el Salmo 15, aún cuando tenía que decir las cosas y a mí me perjudicaban, tenía que decir la verdad. Y entonces le dije, mamá, yo fui. Y fue increíble cómo el rostro de mi mamá cambió, su tono de voz cambió. Me dijo, ten más cuidado para la próxima. ¡Wow! ¡Funciona! Funciona, la Biblia funciona. De verdad, ese fue mi pensamiento, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo no lo entendí antes? Muchos regaños me hubiera ganado, me hubiera ahorrado, perdón. ¡Wow! La Biblia funciona, ese fue mi pensamiento. ¿Sabes qué? Yo entendía, después entendí. Ese pasaje no se refiere a eso, la verdad, no lo uses, ¿verdad? No lo uses como esa manera de salir del paso de todas las cosas, porque después no me funcionó en otras ocasiones. Pero
Yo creo que Dios me estaba enseñando algo ahí. Yo creo que Dios estaba tratando conmigo cosas importantes. La primera es aprender a decir la verdad. Sabes, con vergüenza te digo que antes de esa etapa yo tenía la tentación o la tendencia, quiero decir, a fantasear mucho. Y muchas de esas fantasías salían por mis labios. Entonces muchas cosas de las que yo decía estaban en mi mente, pero realmente no eran verdad. Te lo digo con vergüenza. Así que hay una palabra para eso: mentiroso. Y a estas alturas yo estaba queriendo que eso ya no fuera mi realidad. Y no lo lograba con mucha frecuencia en realidad. Pero estaba tratando de ser real. Y cuando entendí esto, y que el Señor me dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y lo puse por práctica, yo creo que Dios quería respaldar su palabra y decirme, ok, porque estás confiando en mí por esta vez este libro. Después te voy a explicar que esto no es así, ¿verdad? Esto no sirve para eso. Pero Dios respaldó a ese niño, adolescente, deseoso de obedecer a Dios, de hacer lo correcto. Y sabes, en eso encontré otra verdad: la gracia, de la cual te hablé no hace mucho. La gracia. Porque la realidad es que yo era culpable. La realidad es que yo había roto algo que era apreciado más o menos por mi madre. La realidad es que merecía castigo. Y aún con el costo que esto implicaba, mi madre tuvo gracia para con alguien que fue honesto. La verdad te hace libre. Es una verdad. Y entonces yo lo entendí en esa ocasión. Y sabes, ese fue el génesis, el origen de esta serie que yo te estoy predicando hoy. La importancia de las palabras. La importancia de qué significan las palabras. Allí cuando yo tenía 11 años empecé a pensar en eso. ¿Qué significan las palabras y qué verdad profunda tienen y qué impacta eso en nuestras vidas? Y por eso es que hemos venido hablando de la gracia, del amor y ahora de la verdad. Porque cuando conoces la verdad, verdaderamente eres libre. ¿Ok? Ahora, leímos entonces ahí que esa es la manera de acercarse a Dios. Dice aquí al final, el versículo 5 de Salmos, nada más para terminarlo, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y termina diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aunque en cierta manera se refiere a que no pecará jamás, no es el punto principal. Si tú lees el Salmo 73 y el Salmo 37, te darás cuenta que esto de resbalar se refiere a irse al infierno. Ese es el punto final de resbalar. ¿Ok? Pero dice aquí, la manera segura es que tú seas una persona de verdad, que habla verdad, que anda en la verdad, que aun cuando ésta te afecte, tienes que decir la verdad. Y entonces esa es la definición académica de verdad. Pero yo creo que cuando andamos en esa definición de verdad, podemos experimentar algo más. La verdad, la realidad de podernos relacionar con Dios como Padre. Cuando yo le dije la verdad a mi madre me perdonó, ¿sabes? Eso me dolió más que si me hubiera regañado. Porque sí, por un lado me libré del regaño, pero me dolió más haber roto algo que a ella le importaba. Entonces hubo más una cercanía con ella. Eso es haber sido verdadero, haber recibido gracia y entonces relacionarte más. Y eso es lo que pasa cuando conoces a Jesús. Cuando tú vienes a Él, dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú te acercas con esa honestidad a Dios, a Jesús, lo que vas a encontrar no solamente es el perdón por la gracia y porque te ama, como lo dijimos ya, sino que vas a encontrar que te puedes
relacionar más íntimamente con Él. Puedes conocer más su corazón y puedes abrir más tu corazón ante Él. Saber que Jesús es la verdad es la manera más práctica de acercarse a Dios. Por eso en Juan 14:6 Él nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida que nos guía hacia el Padre, a esa relación con aquel Dios maravilloso que creó todo. Que lo leíamos hace un momento en Salmo 139, que todo lo hizo hermoso, todo lo hizo maravilloso. La manera de relacionarse con Él es la verdad, y la verdad no es una cosa, no es un concepto, la verdad es una persona, es Jesús. Si eres capaz de entenderlo, entenderás todas las demás verdades. Te lo dije, ¿ok? Ahora, ¿qué implica esto para nosotros? Que Jesús sea la verdad. ¿Qué implica que nosotros podamos creer en la verdad, que podamos andar en la verdad, que podamos acercarnos a la verdad? ¿Qué implica todo esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que más implica que Jesús sea la verdad es que puedes confiar en Jesús. Si Jesús es la verdad, puedes confiar en Jesús. Y no hay nadie más en quien puedas confiar como puedes confiar en Jesús. Y eso es curioso porque creo que muchos de los males que tenemos en nuestra actualidad es porque no confiamos. Para empezar, no confiamos en nadie. Ves venir a una persona con cierto aspecto y hasta miedo te puede dar. Curioso que a veces, no sé si te pasa, pero ves un montón de policías en un lugar y en lugar de decir, ay, voy a caminar por ahí porque voy a caminar seguro, pues ahí están todos los policías, ¿no? Que me defiendan. Más bien te da miedo, ¿no? Uy, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué va a pasar? No tenemos confianza. Y eso hace que la gente viva insegura y por lo tanto infeliz. Porque cuando no tienes confianza, cuando no vives plenamente confiado en las cosas, a todo le tienes miedo. Y ya dijimos la semana pasada que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios, en el amor. Así que es la manera directa de la infelicidad, insatisfacción, no vivir confiado. Pero si hay algo en lo que sí puedes confiar, vivirás confiado, vivirás tranquilo, vivirás seguro. Sabrás que hay recovecos en la vida, pero que su destino será bueno. Vivir confiado es una manera de disfrutar la vida. Mira, cuando yo era relativamente joven, hace muchos años, ni recuerdo cuántos, que no voy a la feria o a uno de esos juegos mecánicos, pero cuando iba, me encantaba subirme a lo más extremo. Y cuando me subía a lo más extremo, me encantaba disfrutar de gritar como niña. Porque cuando empezaba a gritar, todos los demás empezaban a gritar y yo me liberaba de todo lo demás, ¿no? Disfrutaba mucho gritar y hacer gritar a otros, ¿no? Me encantaba subirme. Pero sabes, una de las cosas que yo entendía es que mucha gente gritaba de terror realmente, ¿no? Y entonces de repente una gente gritaba porque ya creía que ya no podía más. Y recuerdo un día en un parque de diversiones en la Ciudad de México, había un juego donde era como un trenecito que subía y bajaba, daba vuelta todo el tiempo y luego se regresaba. Y entonces la gente se mareaba y nada más escuché una muchacha que decía, ¡ya no puedo más! Y entonces volteé y cuando volteé dijo, ¡voy a morir! Yo lo vi clarito. Y algunos que estaban allá abajo, está empezando a llover. No disfrutó nada, te aseguro. Pero a mí me hacía disfrutar el hecho de que en mi mente, tal vez inconsciente, como ser un joven,
yo decía, bueno, los que lo diseñaron saben. Este juego no estaría funcionando si no fuera porque está bien diseñado. Y entonces eso es lo que me daba la confianza de poderlo disfrutar. Aun cuando de repente la montaña rusa da unos golpetones, lo podía disfrutar. ¿Por qué? Porque tenía confianza. Y creo que la vida es precisamente eso. El confiar en quien lo diseñó. Confiar en que aun cuando haya golpes abruptos, aun cuando haya cosas que no te van a gustar, aun cuando haya cosas que te vayan a hacer volver en ti o en los demás, aun cuando haya cosas así, sabes que el que lo diseñó sí sabe y puedes disfrutarlo. La vida es así, hermanos. Para mí la vida es una aventura. Sí, llena de terror a veces, llena de dolor en otras ocasiones, pero es una aventura porque sabes que al final la verdad es que va a estar fabuloso. La verdad es que lo que tú estás viviendo ahorita es nada comparado con lo que vas a disfrutar. ¿Recuerdas que siempre te lo digo, lo que dice Pablo? Estando persuadido de esto, que estoy seguro de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Saber, confiar en Jesús es todo. Es vivir plenamente. Jesús no te va a mentir. Fíjate lo que dice Pablo allá a Tito cuando le escribe esta carta. En el puro saludo, Pablo dice algo maravilloso. Ay, ojalá pudiéramos, así como los Haims, hablar verdades aún en el propio saludo. Pablo está ahí hablando a Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la verdad? La esperanza de la vida eterna. Pero fíjate bien, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, que no miente, dice aquí. Si algo puedes estar seguro, es que Dios no miente. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú sabes lo que Dios dice de la verdad y no te cuadra, no va de acuerdo a los modelos que tú has experimentado o que otros han experimentado, cuando algo de lo que Dios dice parece absurdo o parece contrario a la lógica, la realidad es que tú eres el que tienes que entender algo que tú no sabes. Porque Dios no miente. A ti es al que te falta entender algo. Y entonces, como Job, ¿recuerdas? Job ha sufrido de todo. Le han quitado a sus hijos, han muerto, pues le han robado todo, se ha quemado todo, todo se ha derrumbado en su vida. Y entonces él empieza en su queja a decir, no, pues que se presente Dios para que me diga por qué. No me voy a pelear con él porque yo sé que no podría. Pero pues quisiera que me dijera por qué. Ese es el enojo de Job, básicamente. Y dice muchas cosas en su desesperación, tremendas, terribles. A ver, yo le preguntaría a Dios qué tiene contra mí, pues si me ha de considerar su enemigo, mejor que me mate. Y ese es el argumento principal de Job. Y cuando Dios se le aparece, jamás le responde por qué. ¿Te fijaste en eso? Jamás le dice Dios por qué Job estaba sufriendo esas cosas. Más bien le pregunta, Job, ¿puedes tú entender lo demás? ¿Puedes tú saber cómo funcionan? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Y empieza a preguntarle cosas que Job podría o no podría entender, pero lo que sí sabemos es que Job no podía entender cómo una cosa se relaciona con otra. Porque lo que Dios está tratando de hacerle entender a Job es, mira, Job, tú no entiendes que lo que una estrella mueve cosas acá, y lo que aquí mueve una cosa, mueve otras cosas en el cielo. No entiendes cómo funciona todo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. ¿Sabes que hay cosas que no puedes mover? Tú crees, ¿verdad? Tú crees que si yo te libro del dolor, ya todo se va a arreglar, pero no sabes cómo eso va a funcionar en lo eterno. Si Dios le quisiera
spoilear la fiesta ahí a Job, le hubiera dicho: Job, es que tú no entiendes que si tú no vives esto, millones no sabrán la bendición de encontrar a Dios en medio del sufrimiento. Tan solo por poner una sola cosa. Y tal vez Job no le hubiera gustado. Pero lo que sí entiende Job es, ¿sabes qué? Entiendo, yo no conozco nada. Hay cosas que no comprendo, pero sí confío en Dios. Y entonces, cuando tú no entiendes algo, cuando algo de lo que Dios dice no cuadra, no checa con lo que tú crees, el problema no es Dios, el problema eres tú. Te falta entender la verdad. Te falta acercarte más a la verdad. No es culpa de Dios, no es problema de Dios. Tú tienes que conocer más la verdad. Porque Dios, que no miente, te lo ha prometido. Y tenemos promesas maravillosas de Él. La otra cosa que implica para mí el asunto de que tú puedas confiar en Jesús es que Él no te va a rechazar. ¿Por qué? Pues porque Él lo dijo. Y Él no miente, ¿verdad? Allá Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Hay una verdad maravillosa. Cuando buscas a Dios, le encuentras. Porque Él no te va a rechazar. Lo dijo Él, está firmado con sus propias palabras. No lo dijo un profeta, no lo dijo otro escritor, lo dijo Jesús mismo. El que a mí viene, no le echo fuera. Qué maravillosa bendición. Pero cuando no lo quieres creer, vas a buscar toda clase de verdades hasta absurdas. Porque te decía la semana pasada, cuando alguien cree que de verdad no se puede conectar con Dios, o que de verdad Dios no tiene amor para él, o que de verdad Dios no tiene gracia para él, lo busca en otros lugares y dice: no, pues es que lo único que sí es parejo es la muerte. Eso sí se puede confiar, todos nos vamos a morir. ¿Y sabes qué? Les falta conocer una verdad más profunda. No todos nos vamos a morir. ¿Sabías eso? Es más, si nos vamos a la verdad más profunda, nosotros no vamos a morir 100% seguro. Porque nosotros ya tenemos la vida eterna. Lo que se va a morir tal vez es este estuche. Y digo tal vez porque nosotros confiamos y sabemos que Cristo viene pronto por nosotros. Y yo espero ser de esa última generación, de esos que decía: seremos la generación que danza. A eso se refiere ese canto, no nada más que estos chavos son la generación que sí sabe disfrutar. No se refiere a eso. Se refiere que nosotros seremos esa generación que va a alcanzar a llegar allá cuando Cristo venga, y dice allá en Isaías: saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la inspiración de ese canto. ¿Ok? Por eso yo les digo, ve practicando de una vez. Porque allá en el cielo tus bailes chafas no se van a ver muy bonitos, ¿no? Mejor ve practicando de una vez aquí, disfruta lo que ya Dios te da. Así que la verdad es, si tú vienes a Jesús, no te echa fuera. Él no te va a rechazar. No busques en otro lado lo que no existe. No busques en otro lado lo que no tienen. No busques en otras personas lo que no te van a poder. Solo en Jesús encontrarás la verdad, y la verdad te hará libre. Eso dijo Jesús. Wow. Ahora, eso es lo que implica para mí el hecho de acercarse a la verdad. Ahora, la otra verdad, la otra cosa que yo creo que es importante entender de que por qué Jesús es la verdad, nos hace vivir plenos, vivir felices, después de decirte que Él no te va a rechazar y que Él no te va a mentir, es que Jesús no te va entonces a decepcionar. Vivimos en una realidad. Tarde o temprano todos nos decepcionan, ¿verdad? Tarde o temprano de todos nos enteramos de algo, o todos hacen algo, queriéndolo o no queriéndolo. Tarde o temprano todos nos decepcionan. Solo hay uno que no te va a decepcionar: Dios, Jesús. Eso es lo que creo yo, dice acá en Juan capítulo 14, cuando Él mismo nos pide algo.
justo en su última plática, antes de ser crucificado, en esa cena íntima con sus apóstoles, Él nos dice algo muy importante. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No te turbes, no tengas miedo, no vivas en esa ansiedad. Crees en Dios, cree en mí también. Él no te va a defraudar. Porque lo que dice aquí, en el siguiente versículo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo creo que mucha gente vive con la incertidumbre de qué va a pasar. No solo qué va a pasar cuando se vaya a morir, porque a la mayoría no le gusta pensar cómo se va a morir. Ojalá fuera rápido, dicen algunos, ojalá esté rodeado de mi familia, ojalá no sea algo muy feo, toda clase de deseos. Pero la verdad es que lo que más le tememos es qué va a pasar después. ¿Qué va a suceder cuando ya tus ojos se cierren o alguien los cierre? ¿Qué va a pasar? Y la mayoría de la gente no sabe. Y eso causa en ellos un temor. Pero nosotros tenemos una verdad. Dijo Jesús, si no fuera así, ya te lo habría dicho. ¿Has escuchado gente que te dice, mira, pues no sabemos, porque nadie ha venido, nadie se ha muerto y ha regresado? Cosa que hace algunos meses te dije, no es cierto, sí hay gente que ha visto y ha regresado. Pero eso no es lo más importante es que hay uno que sí viene de allá, y sí nos dijo. Hay uno que sí ha visto el cielo, lo experimentó, hay uno que creó el cielo, hay uno que estuvo ahí desde el principio, y nos dijo, mira, la cosa es así. Allá arriba, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas, y yo te estoy preparando el lugar. Así que, amados, esa es la verdad. Mi Infonavit espiritual y celestial ya está preparado por Jesús. Ya está allá mi casa. Un día, cuando espero verte por allá en tu casita, allá te voy a encontrar un día. Y ojalá un día tú me visites. Dice, versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Escuchaste eso? Vendré otra vez. Jesucristo les está diciendo a ellos, ¿saben qué? Me voy a ir, porque lo iban a crucificar. Pero confíen en mí, no tengan miedo. Y me encanta porque Jesús les dice, no tengan miedo, en medio de acabarles de decir que lo van a matar. Me van a matar, pero no tengan miedo. Y solo hay una manera de no tener miedo cuando algo terrible va a pasar. Y es confiar en la verdad, en la promesa, en alguien que no te va a defraudar. Y dice, ¿crees en Dios? Créeme. Tan seguro como que Dios existe, créeme. Si no hubiera una esperanza más allá, te lo habría dicho. No soy gacho como para tenerte en espera. Ya te habría dicho. Pero la realidad es que te estoy preparando el lugar para que un día, cuando yo venga, te lleve conmigo. ¿Te fijaste lo que dice aquí? Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es en este contexto que Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando nos ha prometido que hay una esperanza para todo aquel que ha creído en Jesús, estar un día con Él para siempre, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más decepción. Ningún temor estará allí, ningún demonio andará por allí. Ahí delante de Jesús todo es luz, todo es amor, todo es pureza. Y eso yo lo creo, porque esa es la verdad. Y mi conocimiento se va ajustando a la verdad. No es que yo voy sabiendo más, es que voy entendiendo más la verdad. Quiero por último decirte 3 cosas entonces. Si conocer la verdad es la plenitud,
sabes que hay un estorbo para conocer la verdad, la mentira. ¿Recuerdas cuando Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Es en Juan capítulo 8. Y hay toda una historia que merecería otra predicación, pero tan solo quiero decirte aquí esta parte en donde Jesús les dice, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, allá en el versículo, en Juan capítulo 8. Pero luego dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjate lo que dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y les dijo Jesús, no hombre, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ahí empieza una verdad tremenda que él les va a decir. Y ellos dicen, bueno, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Y fíjate lo que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ojalá que no te diga esto a ti hoy, porque tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Porque dice Juan, en el mismo libro, en el capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que la verdad es que cuando nacimos como hijos del diablo. Lo que Jesús dice. Pero cuando recibimos a Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Haber aceptado a Jesús. Pero dice aquí, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes? Me sorprende con cierta frecuencia escuchar hermanos que están pasando por un tremendo problema, una situación difícil, un momento doloroso, y a veces por tentación o muchas cosas, y de repente me dicen, es que el diablo me está diciendo que... Y entonces yo digo, pues ya descubriste cuál es la verdad. Si el diablo te lo dice, es garantía de que es falso. Pero le creemos, ¿no? Es que el diablo me está atacando, me está diciendo que no soy digno de Dios. Pues si te lo está diciendo es porque es falso. Es que el diablo me está atacando, me está diciendo que me voy a morir. Uy, gloria a Dios, vas a vivir un buen rato más. Porque si el diablo lo dice es porque es mentira. Y te lo digo porque a mí me lo dijo también en mi cara que me iba a matar. Y no iba a pasar un año. Hace 20 años de eso. Y yo dije, qué bueno, gracias, me estás diciendo que voy a vivir cuando menos más de un año. Porque conozco la verdad. Y cuando conoces la verdad, la mentira, luego sale a flote. Por eso amo la verdad, hermanos. Por eso adoro a Dios que me sacó de la mentira y me llamó a su verdad. Porque la verdad me hizo libre, me hace estar confiado en Él. ¿Cuál es la verdad? Quiero decirte 3 verdades entonces, te decía. No le creas al diablo. Hay 3 verdades que hoy quiero que se te queden grabadas. Todo lo demás es la demostración de que lo que te voy a decir es verdadero. Pero la primera cosa que quiero que entiendas y que recuerdes, no importa cuál sea la circunstancia de tu vida, no importa cuán tremendo esté tu dolor, no importa cuán revuelto esté todo tu panorama, la primera verdad es Dios te ama. Eres amado por Dios. Muy amado por Dios. Si no puedes creerlo, apréndete de memoria Juan 3:16. Y si te lo sabes, repítelo conmigo. Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios te ama, aún antes que hubiera sido su Hijo. Dios te ama. No hay ninguna cláusula para eso. No importa si parece que Él está descuidándote, Dios te ama. No importa si parece que Él se ha olvidado del mundo, Dios te ama. No importa si parece que hay una injusticia que está ganando, Dios te ama. No importa si parece que el diablo está ganando, Dios te ama. Hay algo que Él sabe que tú no sabes. Hay algo que Él tiene preparado que tú no ves. Hay algo que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo que tú no podrías entender aunque Dios te lo explicara. Pero confía. Dios te ama tanto que tiene un plan perfecto para que tú disfrutes con Él la eternidad. Y por lo tanto, lo que estoy viviendo aquí es solo parte de esa aventura. Un día lo voy a disfrutar. Y mira que tú sabes que yo he vivido cosas que no se disfrutan. Mira que sabes, porque te lo he dicho muchas veces, que yo he sufrido muchas cosas. Pero te puedo decir, aunque todavía no termino mi carrera, hay cosas que ya disfruto, que antes me pusieron de rodillas a llorar, que antes solo podía más que hacerme bolita y llorar y esperar a que Dios me rescatara. Hoy las disfruto porque puedo ver el amor con el que Dios estuvo ahí, el amor con el que Dios fue transformando todo para una bendición mayor, y eso que todavía no me muero. Eso que todavía no llego a la verdadera bendición. Un día tú también lo vas a disfrutar, si puedes acercarte a la verdad. Así que eres amado. La segunda cosa es que eres perdonado en esa misma verdad. ¿Quién eres en Dios? Eres amado y eres perdonado. Y creo que es importante comprender esto, porque a veces sí nos sentimos amados por Dios, pero como sabemos que hicimos, pero a lo mejor Dios ya no me va a querer, es que no, mejor yo me siento allá atrás porque acá como que aquí se siente la unción y yo no la merezco. Entonces alguna gente anda así como que esperando que Dios no la vea, como Adán escondiéndose entre los árboles a ver si Dios no lo ve. Pero la verdad es esta: Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo para perdonarte. Y dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, hablando de haber creído en Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Por cierto, esa expresión, Él es fiel y justo, es así como Dios te lo ha prometido solemnemente. Es esa expresión. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero a mí me encanta ese pasaje y siempre te lo digo, porque la segunda parte es la que a veces no creemos. Y decimos, bueno, sí, ya Dios me perdonó, pero no solo dice que te perdona, dice, y limpiarnos de toda maldad. La verdad es que eres amado y eres perdonado a tal grado que delante de Dios puedes andar con la frente en alto. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesús hizo. Puedes vivir confiado en eso. Puedes acercarte a Dios. Por eso cuando hace rato cantábamos, no hay lugar más alto que estar a sus pies. No es por estar humillado en vergüenza. Es por estar humillado ante la maravilla de Dios. Porque acusador hay uno. Y lo vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 12. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos, dice, es decir nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si tú has aceptado a Cristo, acepta hoy esta verdad. Eres amado y eres perdonado. Por lo tanto, puedes acercarte al Padre para clamar a Él, Abba Padre.
No como un ahí llegado, no como alguien pidiendo una limosna. Por medio de Jesucristo has llegado a ser tan íntimo con el Padre como un padre con su hijo. Esa es la verdad. Ojalá hoy la recibas. La segunda verdad que tienes que entender, una es quién eres tú y la otra es quién es Dios. Porque ahí decía en 1 Juan 1:9, fiel es Dios. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. No sé qué situación estés pasando, no sé qué situación hayas pasado. Solo puedo decirte, Dios es fiel. Dios no te va a fallar. ¿Recuerdas lo que decía ya Tito? Dios que no miente. Nos ha dado esa promesa, las promesas celestiales. Dios es fiel. Confía en Él. Confía, algo está preparando el Señor, algo está permitiendo para que venga algo mejor, algo está Él haciendo para que tu corazón se vuelva a Él. Solo tienes que confiar en Él. Lo que está sucediendo y lo que va a suceder en tu vida es porque Dios es fiel y verdadero. Esa es una verdad que da vida. Es una verdad, es una palabra que da vida. Y por eso cuando el Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles, cuando ya ve que algunos se van por haberles dicho que ellos les seguían solo por darles de comer, Pedro les dice, oye Señor, algunos se ofendieron. ¿Y qué dice? ¿Ustedes también? ¿Quieren irse? Váyanse. Y entonces ellos dicen, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Esta es una palabra de vida. Eres amado. Eres perdonado y Dios es fiel. Son verdades que dan vida, son verdades que te acercan a Él. Y por último, la consecuencia de que tú eres amado, eres perdonado y que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, la tercera realidad es que Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere relacionarse contigo. Más de lo que tú crees. Dios no está tan interesado en hacerte pagar tus fechorías. Está más interesado en relacionarse contigo. ¿Recuerdas la historia que te platiqué? Mi historia. Lo que eso hizo fue hacer que me acercara más a mi madre. Que la comprendiera más. Tal vez por ser un niño todavía muchas cosas no agarré en su momento. Pero sí me hizo entender el corazón de mi madre. Y lo que yo le había estado haciendo vivir. Dios quiere relacionarse contigo. Por eso Él nos dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ya lo leímos. ¿Puedes creerlo? Hoy puedes relacionarte con Él. Hoy tú puedes acercarte a Él, confiado. Hoy tú puedes venir a Él, no importa qué haya pasado en tu vida en esta semana, no importa tal vez si hoy en la mañana venías enchamucado con ganas de no venir y es que hoy es el partido, yo no sé qué haya pasado en tu vida. Algunos de ustedes vienen más a fuerzas que de ganas, algunos de ustedes venían con mucha necesidad porque esperan aquí encontrar una palabra que les dé esperanza para sus problemas. No sé cuál sea la situación por la que viniste hoy, pero creo que hoy Dios te quiere decir, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero que tú estés cerca de mí, yo quiero perdonarte. Y quiero hacer que te sientas amado. Y puedes confiar en mí. Y la pregunta es, si tú vas a creer esa verdad, o te vas a salir de aquí con tu verdad. Esa es la cuestión. La verdad está planteada, está puesta, está establecida aquí. Pero la pregunta es si tú vas a vivir en esa verdad, o vas a creer la verdad tuya. Yo te invito hoy a que dejes tu verdad. Déjala allá es más, déjala aquí, entrégasela al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Mira, lo que yo creo que es verdad, todo lo que yo he sentido hasta ahora acerca de ti, todo lo que yo he vivido, hoy lo dejo aquí. Y a partir de hoy, te empiezo a creer a ti. 3 verdades muy, muy simples. Juan 3:16.
Primera de Juan 1:9. Juan 14. El que me viene yo no le echo fuera. 3 verdades con las cuales hoy puedes salir de aquí sabiendo cuán profundamente te ama el Padre y cuán profundamente tú puedes amarle a Él. Y vivir de aquí en adelante la experiencia más maravillosa de todas. Confiar. Confiar. Y lo que seguiría es saber que un día estarás con Él. Y todo esto lo verás completo. Hay una realidad que conoces y otra que no puedes experimentar, te dije, ¿te acuerdas? Pero un día lo experimentarás. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. Ahora vemos en parte, pero entonces veremos todo completo. Quiera Dios que desde hoy empieces a saborearlo, a disfrutarlo. ¿Por qué no le entregas tu verdad hoy al Señor? ¿Será que puedes orar a eso? Yo no sé cuál sea tu verdad. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios no te ama? ¿Tú crees que te aborrece? ¿Tú crees que te ama porque eres bueno? No sé cuál sea tu definición de verdad, pero yo creo que hoy podemos todos rendir parte de nuestra verdad y decir, Señor, yo tengo una verdad que no está 100% fundamentada en tu verdad. ¿Se la puedes entregar a Dios? Cierra tus ojos y ora. Y díselo a Él. Sé honesto, porque esa es la única manera de llegar a Él. A nadie tienes que impresionar, por eso no estamos orando en público, acá en voz alta. Este es tu espacio con Dios, en el cual puedes ser completamente honesto y decirle, Dios, hay cosas que hasta ahora no he entendido. Hay cosas que creo, pero no estoy tan seguro. Hay cosas que no me parecen. Pero hoy quiero empezar otra vez y decirte, creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Puedes decirles? Tú sabes cuáles son las verdades porque yo creo que el Espíritu Santo te ha estado diciendo a través de esta plática si has estado poniendo atención. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida que no te dejan estar tranquilo, 100% confiado, 100% pleno? Entrégaselas al Señor. Y tal vez, solo tal vez hoy mismo descubrirás que todo era un engaño de Satanás. Una mentira tejida hábilmente, pero al final una mentira. Basada tal vez en algunas verdades, pero finalmente una mentira. ¿Será que puedes decirle, Señor, me rindo, ya no quiero mi verdad, quiero la tuya? Enséñame tu verdad. Enséñame a ser libre. Hazme libre. No necesito fingir, no necesito aparentar. Necesito ser quien tú me has hecho. Y vamos a hacer algunas declaraciones acerca de estas verdades, proclamarlas, hablarlas. Y la primera de esas es que no importa cómo te has sentido, no importa cuán solo te sientes, no importa si te sientes rechazado o lastimado, podrás hoy decirle al diablo, ya no te creo,
yo soy amado, porque Dios me ama. Juan 3:16, recuérdaselo. Ya no te creo, diablo, ya no te creo, ya no me vas a lastimar con esas cosas. Yo soy amado por la persona más maravillosa, Dios. Dios me ama. Y esa es la verdad. ¿Puedes declararla en tu corazón? Díselo al diablo. Yo soy amado. Y la segunda cosa, 1 Juan 1:9, yo soy perdonado. Ya no estoy sucio, soy limpio. Y aún, hermano, si hubiera de verdad algo de pecado, ahora ya sabes la verdad. En este momento puedes confesar ese pecado y Dios te va a perdonar y te va a limpiar. Así que puedes restregárselo también al enemigo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Déjale, pido perdón a Dios. Y seré perdonado. Y seré limpio. Me puedo acercar a Él. Porque Él me ha perdonado. Y por lo tanto, como soy amado y soy perdonado, soy libre. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He conocido la verdad, por eso soy libre. ¿Puedes ser libre hoy? Confiésalo con tus labios, soy libre. Soy libre, ya no tengo más dolor, ya no tengo más rencor, ya no vivo más en vergüenza, ya no vivo más en ese resentimiento. Soy libre, porque conozco la verdad. Señor Jesús, tú eres la verdad. Y entenderlo es mucho más complejo que lo que yo he tratado de explicar a mis hermanos. Pero a la vez es mucho más sencillo, porque simplemente necesitamos creerlo. Y aquel que cree ha recibido la verdad. Por eso hoy quiero pedirte, Señor, que cada uno de nosotros pueda acercarse a ti sabiendo que tú no nos echas fuera para conocerte más, para andar más en ti, en la verdad. Que podamos conocerte a través de la creación, a través de los demás, pero sobre todo a través de la palabra, que es la verdad. Que podamos experimentar el gozo de saber que no importa lo que está pasando, somos amados, somos perdonados y por lo tanto somos libres. Ayuda a mis hermanos que están batallando a disfrutar esa libertad, esa limpieza, ese amor. Hoy queremos pisotear al enemigo en su terreno, porque el enemigo nos ha dicho toda clase de mentiras, algunas muy buenas en realidad, pero mentiras al final. Y hoy, Satanás, te decimos, ya no más. Ya no te creemos. Y desechamos tu mentira en el nombre de Jesús. Y hoy recibimos la verdad de Dios, a Jesús. Por eso hoy, por medio de la sangre del Cordero, al acusador de nuestros hermanos, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que, Satanás, tú estás vencido en nuestras vidas, solo que no te has querido dar cuenta. Pero ya lo verás. Pero nosotros, que hemos creído en el Señor, nos esperan grandes y maravillosas promesas en aquel día que estemos con Él para siempre. Lo creemos, lo saboreamos.
Pero también aún aquí en la tierra sabemos que las aflicciones no duran, o no duran tanto como dura la bendición. Permítenos disfrutarlo y saborearlo. Y que siendo verdaderos, hablando verdad unos con otros, andando en la verdad, podamos entrar a tu monte santo cada vez que oremos, cada vez que cantemos, cada vez que meditemos en tu palabra, cada vez que nos reunamos, estar en tu presencia. Porque ahí, en tu presencia y a tus pies, es el lugar más maravilloso, donde nadie nos puede señalar por lo que hemos hecho, pues hemos sido perdonados. El lugar donde estamos seguros, porque el diablo no puede alcanzarnos ahí. Pero también el lugar más seguro, porque ahí no nos alcanza ni la vanidad, ni el orgullo, ni los afanes. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, la verdad. Alabado sea tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a vivir esa verdad hoy, a disfrutarla.